¿Te has planteado alguna vez cómo puede ser la estructura óptima de un episodio de podcast que estás creando para dar a conocer tu investigación o tu divulgación científica o el trabajo que estás haciendo? Bien, pues si te interesa eso, quédate al episodio de hoy, donde os voy a comentar algunas guías muy generales y muy válidas y sobre todo muy prácticas para poder hacerlo de la manera más eficiente. Pero antes de nada, te comento, soy Horacio Pérez y este es el podcast Investigando la Investigación, el podcast donde tratamos cómo investigan los investigadores para mejorar en todos nuestros procesos de investigación. Bien, antes de nada, el episodio de hoy está disponible también en vídeo en Spotify. Bien, en primer lugar, comentar que cuando tratemos de hacer un episodio de podcast sobre un tema determinado, ese contenido, en mi opinión, y esto ya van a ser opiniones totalmente personales, que te pueden gustar o no, ese contenido que tú vas a volcar ahí en ese episodio debe tener al menos las dos características siguientes. Primero, ese contenido debe ser interesante para ti, y debes estar muy motivado para poder generarlo. Si no, tu episodio va a ser una mierda. Perdón por ser tan claro. Bueno, perdón, no. Luego, segundo, ese contenido también debe ser interesante para tu audiencia. ¿Vale? Si no se cumplen esas dos condiciones, ese episodio pues no va a tener ningún gancho. ¿De acuerdo? Siguiente punto es que ese contenido debe girar en torno a una idea única y principal y normalmente mínima. Lo cual, en otras palabras, sería decir que solo vamos a intentar de contar una cosa importante o que el episodio esté centrado en torno a ese tema. Esa es mi opinión. Si quieres tratar diferentes temas, no estoy diciendo obviamente que no se puede hacer. Hay muchas maneras de poder hacerlo, pero en la idea que te voy a comentar hoy, yo lo que trataría de hacer es centrarme solo en torno a una idea principal, que luego además va a ser el título de tu episodio de podcast. Para ejemplificar este episodio, voy a contarte un caso concreto como yo lo haría, ¿vale? Entonces, voy a contarte la idea de Alpha Tensor. ¿Qué es Alpha Tensor? Pues Alpha Tensor es una nueva técnica, metodología, desarrollo de software que ha realizado Google y que han entrenado un sistema de Deep Reinforcement Learning para que este sistema aprenda por sí mismo a multiplicar matrices y que luego descubra una manera de multiplicar matrices que no se había realizado nunca y que es mucho más eficiente de todo lo realizado hasta ahora. ¿Vale? Esa sería la idea principal. ¿Vale? Bueno, bien, ya definido ese ejemplo, vamos a ver cómo podemos definir esa estructura óptima. Bien, la estructura mínima posible para un episodio de podcast sería donde simplemente comentas esa idea. ¿Vale? Como acabo de hacer yo ahora mismo. Esa sería la estructura mínima. Puede ser perfectamente un episodio válido donde das información, ¿de acuerdo? Pero luego, problemas que podemos tener aquí. El primero es que esa información puede ser profunda o puede ser muy sencilla. Si es muy sencilla, quizás no le vaya a interesar a nadie. Y si es demasiado sencilla, quizás se va a quedar un poco vacío para tu audiencia. Todo eso va a depender de la audiencia que tengas. Pero bueno, vamos a suponer que es una información interesante y es un poco profunda, como comentábamos anteriormente. Entonces va a ser difícil que llegue a toda tu audiencia. Pero como estamos diciendo aquí lo que nos interesa es realizar divulgación científica para que llegue esa información a la mayor cantidad posible de gente. Entonces aquí lo que yo os recomiendo es que apliquéis la técnica de los 5 niveles de profundidad o de los 5 niveles de dificultad, que ya os he explicado en un episodio anterior. Lo buscáis y lo encontraréis fácilmente. Sois investigadores, este podcast es de investigar, entonces ese es un deber que tenéis hoy. Bien, básicamente la idea consistiría en que, en primer lugar, lo explicamos de la manera más simple posible para que un niño de 6 años lo pueda entender. Una vez hemos hecho eso, pasamos a explicarlo para que un adolescente de unos 12 años lo pueda entender. Luego vamos subiendo a 18 años, luego a alguien que esté haciendo un doctorado y luego a alguien que sea un experto mundial en la materia. Si conseguís hacerlo así, vais a ganar muchísimo público. ¿Vale? Bien, ahí ya digamos que habremos terminado la estructura mínima que debe tener ese episodio de podcast. ¿Vale? Bien, ¿qué podríamos hacer a continuación para mejorarlo más todavía? Bien, pues faltarían aquí los siguientes elementos. El primer elemento sería
el tráiler o gancho. Eso lo he explicado también en otro episodio del podcast que podéis buscar por ahí. Tenía la palabra tráiler en el título, ¿vale? Y también os sirve, es una idea muy potente y que también os sirve para dar charlas en congresos, cuando tenéis que explicar vuestro trabajo, etcétera. Pero básicamente consiste en que antes de empezar el episodio presentáis la situación con el mayor suspense posible y dando a entender la pregunta que vais a intentar resolver o la información que vais a tratar de dar en este episodio. Que en nuestro ejemplo con Alpha Tensor podría ser algo así como, esto sería directamente al empezar el episodio. Hola, ¿sabéis que Google está desarrollando una tecnología que permitiría desarrollar matemáticas desde cero? Pues si te interesa este tema, quédate al episodio de hoy. Entonces, ya has despertado un poco de interés y a partir de ahí la gente puede decidir muy fácilmente si le interesa el tema o si no le interesa el tema. Si la gente dice, ¡buaf! Matemáticas, me voy. No, no pasa nada, vete. Tienes que conseguir una audiencia de gente que esté realmente interesada en tu contenido. Si no, no sirve para nada. Ni para el que la oye, ni para ti. Entonces, ese sería el primer punto. Ya has conseguido un gancho y entonces ese sería el primer bloque. Estamos hablando ahora mismo de la segunda estructura para mejorar el contenido o cómo organizar tu episodio, ¿vale? Entonces, primero darías el gancho. Segundo, pues te puedes presentar brevemente, decir muy brevemente quién eres y de qué va tu podcast, pensando en la gente que acaba de llegar a él y que no lo conoce, ¿vale? Como yo he hecho al principio, hola, soy Horacio Pérez, este es el podcast Investigando la Investigación, bla, 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 ¿de acuerdo? Luego, a continuación, el tercer bloque sería primer bloque gancho, segundo bloque presentación y tercer bloque el contenido informativo, como hemos dicho anteriormente. Alpha Tensor, 5 niveles de dificultad o de profundidad, etcétera, etcétera, ¿vale? Y hasta ahí podría estar bien. Ya hemos llegado al segundo nivel de mejora de estructura de contenido. Bien, esto todavía se puede mejorar muchísimo más, obviamente. Y en mi opinión, lo que podríamos hacer a continuación es lo siguiente. Consejo de mejora, los siguientes. El primero sería tener en cuenta la opinión de alguien que está trabajando en este campo, de otra persona. No vosotros que estéis haciendo este episodio, sino de otra persona pues diferente. Entonces, maneras que hay de hacerlo es tener en cuenta la opinión de esa persona, por ejemplo, mediante una entrevista, ¿vale? Esto ya es bastante claro, una entrevista de podcast y ya pues lo que queréis que dure 15 minutos, 30 minutos, 60 minutos, no pasa nada, ¿vale? Como os he comentado anteriormente, un consejo importante es que el contenido os motive a vosotros y si conseguís entrevistar a una persona experta en AlphaFold y os fascina el tema muchísimo y esa entrevista dura 2 horas, pues adelante sin ningún problema, ¿de acuerdo? Otra posibilidad, si no podéis entrevistar a esa persona online, sería hacer una entrevista offline. ¿Qué quiere decir entrevista offline? Bueno, yo lo he hecho en episodios anteriores y es que, por ejemplo, todos seguro que a través de la aplicación móvil WhatsApp habéis tenido una conversación mediante mensajes de voz con otra persona. Pues esto mismo lo podéis hacer de manera síncrona con esa persona que ha accedido a la entrevista, pero por diversos motivos, incompatibilidad de horario, etcétera, etcétera, no puede hacerlo online pues a través de mensajes. Os advierto que es un poco más tedioso a la hora de componer el episodio, pero se puede hacer sin ningún problema. Y esto también lo expliqué en un episodio anterior y es una manera pues muy válida. Hemos hablado manera online de entrevistar a una persona, manera offline de entrevistar a esa persona experta, pero una variación del episodio online-offline es en lugar de entrevistar a una persona, entrevistar o, mejor dicho, realizar un debate con expertos, con varias personas expertas en el área, ¿vale? Básicamente es lo que se entiende como debate. No me gusta mucho la palabra debate porque implica, me resuena a Telecinco, ¿vale? Gente gritando, insultándose y no estoy hablando de eso. Se trata de que varias personas aporten sus puntos de vista y de que al final el oyente se pueda llevar, el oyente estamos suponiendo que lo respetamos y que sabemos que es inteligente, como todos los que escuchéis este podcast, y que se lleva la mejor opinión o se lleva su opinión de todas por las que recibe, ¿vale? Aquí no se dan las cosas masticadas, ya lo sabéis. Entonces se puede hacer ese debate, ¿vale? Para ello es un poco más trabajoso porque tenéis que contactar a varias personas, ponerlas de acuerdo,
encajar el horario, etcétera, etcétera. Yo como anécdota, deciros que el episodio más escuchado de este podcast ha sido ha sido un episodio pues, de este tipo, relacionado con la investigación en la ciencia de datos. Buscarlo fue un episodio interesante, duró 2 horas y ha tenido una gran cantidad de escuchas y la gente se lo escucha entero, 2 horas, ¿vale? Ahí os lo dejo. Entonces, más maneras pueden poder pues, mejorar esto. Ya hemos dicho el gancho, la introducción, el contenido, entrevistas. El quinto bloque sería donde podéis dar pues vuestra opinión personal, ¿vale? Eh, o bueno, esta también opinión personal vuestra, quizás la podéis dar mientras estéis grabando, mientras estéis introduciendo el contenido en el primer bloque, ¿vale? Luego, otro bloque adicional que puedes ir antes o después de esa entrevista o debate sería em, comentar a la audiencia cómo pensamos que le puede ayudar o qué mejora o beneficio se puede llevar la audiencia con ese contenido. Y esto engancha muchísimo. ¿Vale? Por ejemplo, en el caso del Alpha Tensor, voy a inventármelo sobre la marcha. Yo lo que diría es, bien, pues que sepáis que si aprendéis a utilizar Alpha Tensor y estáis trabajando en ciertos campos de investigación, eso podría ayudaros a ciertas mejoras impresionantes para que podáis publicar un paper en este campo, ¿vale? Esa es una mejora que se me ocurre, pero si lo pensáis un poco más, pues podría valer. Y luego, la última mejora que yo añadiría, todas estas mejoras son en orden secuencial, sería esta estructura de episodio, yo creo que está bastante bien, pero tal y como la estoy haciendo yo ahora mismo, yo la estoy haciendo totalmente en directo y sin escaleta, porque previamente ya tengo la estructura en la cabeza, ¿de acuerdo? Pero otra manera de mejorar drásticamente esta estructura sería hacernos una escaleta del episodio, un guión, no hay ningún misterio, todos sabéis lo que es un guión, ¿vale? Y coger y prepararnos un poco datos que queramos añadir al episodio que sean relevantes y que no los podemos hacer de cabeza. Yo, por ejemplo, cuando he hablado de Alpha Tensor, si me lo hubiera apuntado, otro día sí que lo haré. Este tipo de episodios me gusta hacerlo, pero el tiempo que tengo es el que tengo, perdón, y ya no tengo más. Sería comentar a través de apuntarnos los detalles y decir, bien, Alpha Tensor, el paper ha salido en tal revista y los autores son estos y esta gente es muy conocida por esta razón, por la otra, y luego han podido resolver este problema en 96 pasos, etcétera, etcétera, y ya puedes dar unos detalles que a la audiencia pues, le pueden interesar. E incluso prepararte las notas del episodio para la gente que tenga curiosidad por todas estas cosas. Bueno, pues yo termino aquí. Espero que os haya sido interesante este episodio. Obviamente se puede mejorar muchísimo, se pueden hacer muchísimas cosas, pero yo creo que esta es la estructura mínima, ¿vale? Con todas esta serie de posibilidades para que un episodio de investigación o de divulgación científica pueda interesar a la mayor cantidad posible de personas en tu audiencia. Bueno, pues nada más. Espero que se te haya sido interesante y si quieres saber más sobre este episodio, luego comentaré más detalles o quieres saber más sobre el podcast, apúntate a la newsletter del podcast, ¿vale? Ese es el gancho final que debe tener todo episodio. Algo para que puedas crear comunidad e interaccionar con tu audiencia. En este caso yo ahora mismo lo muevo por la newsletter y la newsletter es gratis, la gente lo pregunta y os podéis apuntar a las newsletters a través de la siguiente dirección, horacio-ps.com/newsletter. Ahí lo tenéis todo, que tenéis un maravilloso día y hasta luego. Adiós.